Desde hace un tiempo les quería comentar, quería hablar con ustedes sobre este último libro, este último trabajo poético que se titula El fuego, siempre el fuego. Este libro fue publicado en diciembre del 2021 por Taller Blanco Ediciones y es un trabajo que he querido siempre compartir, pero debido a diversos compromisos y actividades, bueno, hoy considero que es el mejor momento para hacerlo. ¿Cuándo comenzó la idea de este libro? Bueno, comenzó inmediatamente luego de terminar Contrasentidos. Por alguna razón, tengo la necesidad de estar continuamente escribiendo y continuamente expresando cada una de mis reflexiones en torno al mundo poético, al mundo literario, pero también posicionándome sobre aspectos de la realidad, aunque sabemos que el arte no debería tener ningún compromiso con la realidad, pero ¿quién le dice al arte que haga esto o aquello, no? ¿Quién le dice al arte o quién le va a permitir al arte dejar de ser o no ser? O dejar de posicionarse sobre estos aspectos o sobre otros. Creo que ya es un asunto, una decisión del poeta, del artista, en expresarse o no. Bien, entonces sobre este trabajo voy a comentarles lo siguiente. Comenzó con un primer poema que casualmente el editor, sin yo decirle, el editor es el poeta Néstor Mendoza, sin yo decirle, él fue el primer poema que presentó al tiempo en el que compartía con todos los lectores de su editorial, de la editorial, el enlace para leer mi libro en línea. Contarles que mi libro se encuentra en línea y que pueden tener acceso abierto a él. Y ese primer poema que escribí y el que selecciona el editor para la presentación del libro, coincidentemente, es Detrás de la sustancia. Y es el primer poema que les voy a leer. Eh, También les quiero comentar que este poema es muy lingüístico. Yo no lo había mirado de esa manera, pero tiene unas preocupaciones muy interesantes. Y aunque no se debe explicar un poema para su comprensión, porque el poema debe sostenerse solo, me interesa mucho contar estas anécdotas, ¿no? Que forman parte de ese maravilloso proceso de creación, que no es solamente un proceso de inspiración, de ensoñación, sino que contiene todos esos elementos al mismo tiempo: ensoñación, motivación, inconformidad, pero también despertar del poeta para poder trabajar esa obra, ese poema con el debido cuidado que debe tener cada vez que utilizamos la lengua para comunicarnos, en este caso, para expresarnos desde el lenguaje poético. Así que les leo este poema. Se titula Detrás de la sustancia. Todos los verbos, el fuego, la llama herida, la profundidad, el latido del mundo, disipación de la sílaba bajo la crujiente oscuridad de la cueva y su habitante. Todos los verbos, el fuego, la designación, el enunciado, la boca sedienta, rojiza, extraña pasajera entre lo dicho y el eco, entre la desnudez, la sustancia gramaticalizada o el vago recodo de una estación donde los signos se agitan. El fuego, siempre el fuego, también es un libro en el que en algunos momentos, como les comentaba, llego a posicionarme, llego a posicionarme bien sea de modo muy claro, de modo quizás desde la ironía algunas veces, pero lo hago porque es una necesidad. Em, También les voy a compartir este poema que es uno de mis poemas, digamos, más humanos, porque me recuerda mucho a mi tierra, al Zulia, al lugar donde siempre miro, ¿sí? Para recordar tantos elementos hermosos de la infancia, de mi adolescencia, pero también para conectarme con la tierra, directamente para conectarme con esos elementos de esta primera tierra, de estos primeros años de formación. Y,
y de mis afectos, sin duda. El poema se titula Palafitos. El escalofrío es inevitable cuando se evoca la palabra relámpago. Sucede que esa energía que recorre en segundos la silenciosa ciénaga inicia una danza convalente en nosotros y hace que todo nuestro cuerpo se inunde de agua, olfatee desde la distancia los palafitos y la caña de azúcar, calme la comunicación sináctica o el aullido de los perros, todo a la vez. Es el relámpago de agua dulce o de agua salada, aquel que aparece solitario en las horas en las que se respira más profundo, el relámpago apostado en el recodo de un río, o el que tiembla mientras su insondable destello atraviesa un tragaluz. Es el relámpago y la noche. ¿Acaso habrá lugar para la tormenta? Otro de los poemas que quiero compartir en este día y con los que creo que podría terminar es Crecida, ¿sí? Crecida también es otro de los poemas. Bueno, voy a leer dos, ¿sí? Voy a leer Crecida y voy a leer otro poema que ya mira, en cierto modo, comienza a mirar, comienza a valorar, a evaluar esta conexión con otra nueva tierra, con otros nuevos espacios, que es el poema Represa. Entonces, bueno, leo Crecida. En ese temblor que entretejen los cuerpos, las palabras, las capitulaciones, contemplo con profundidad de pájaro el Catatumbo ancestral y todos sus ríos y todos sus afluentes en los que navega aún la soledad, el lamento del tambor, la danza de la caña de azúcar o el café que se cuela entre tanto silencio. A pesar de todo, el aire ha sido testigo de la multiplicidad. El espacio nuevamente se curva y ahora solo nos queda en los labios esta desasosegante pregunta que como ocaso que se divisa desde el abismo interpela. ¿Acaso seguirá lloviendo? Y quisiera cerrar este breve recital poético con Represa. Deprisa atraviesa la libélula las cornisas de adobes volados de las viejas casas cuyos cimientos resumen en lo profundo. El ligero crujido de la caña que se ha sentado en el barro hacen que la noche sea menos espesa, menos asfixiante, con un temblor que parece sollozo, cercano a la ágil estela que deja el alba cuando los tamarindos recién caen al agua. Poco a poco, en cada surco de aquella geografía, el Magdalena atraviesa el agreste altiplano, la planicie y el valle, con paso de animal herido, indefenso. Poco importa esto para las fauces de algún jaguar que lo espera en el recordo, a la vuelta de cualquier salto de agua, para devorarlo, a él, tan majestuoso, incontenible, desbordante, a él, tan fuerte como la atarraya de un pescador o el ir y venir de la lancha, a él, tan frágil como una grieta en la noche, a ella, tan esquiva a los cauces recién hechos.